Hola, bienvenidos a la Masterclass de Transformación Cultural. Mi nombre es Gabriela Infer, me dedico al tema de cultura hace más de 20 años, estoy en Madrid y estamos en Transformaction trabajando ya hace mucho tiempo todo el tema que tiene que ver cómo impulsamos la estrategia, la cultura y a las personas de una organización. Gracias por estar en la Masterclass. Como les contaba, trabajamos a nivel global con organizaciones de todo el mundo y muy recientemente trabajando mucho con lo que es todas las culturas de organizaciones que están buscando reinventarse, transformarse en este tiempo de cambios y cambios de paradigma. En la Masterclass de hoy estaremos viendo varios temas muy interesantes que tienen que ver con cómo nos adaptamos a estos nuevos tiempos y estos nuevos paradigmas, en cómo es la cultura de nuestras organizaciones y sus dimensiones, a qué llamamos un proceso de transformación cultural, qué nos permite evolucionar en las organizaciones y cuáles son principios guía que tenemos que tener para crear nuevos ecosistemas de trabajo. Como les comentaba, estamos en un mundo de cambios, un mundo complejo. Un mundo que cuando ya fue en el 89 la caída del muro de Berlín, se generó un nuevo concepto, un concepto que muchos lo conocen, otros no tanto, que se llama VUCA. ¿Y VUCA por qué se creó? Porque esto definía la volatilidad que había en los mercados, la incertidumbre que creaba, la complejidad y la ambigüedad. Todo ese tiempo que vivimos antes del COVID nos hizo entender que ya no podíamos entrar en las planificaciones estratégicas clásicas, que ya el mundo no era lineal, que lo que pasaba en un entorno afectaba a otro y lo que realmente llamamos globalización afectaba la vida de las organizaciones. A partir del COVID ya no solamente afectaba el VUCA, sino que el hecho de todos estos cambios que hemos tenido generó nuevos cuestionamientos y se adoptó un contenido nuevo que tiene que ver con cuán frágil es a veces nuestros entornos y mercados e incluso las personas. Esto cómo puede generarnos niveles de ansiedad importantes, burnout, temas de salud, y empezó a surgir todo el tema que tiene que ver con bienestar y well-being, procesos que son a veces incomprensibles y que no son lineales. Con lo cual, las organizaciones evidentemente han tenido muy rápidamente que tener una gran capacidad de reinventarse y adaptarse al entorno. Y esto es nada más que nada menos para asegurar su supervivencia y su sostenibilidad. Frente a estos nuevos tiempos y estos nuevos paradigmas, evidentemente las estrategias también estamos obligados a actualizarlas cada vez más rápidamente y con más frecuencia. Y esto no tiene simplemente que ver con tener nuevas tácticas y estrategias. Cuando actualizamos nuestra estrategia, evidentemente tenemos que actualizar nuestras formas de pensar y actuar, porque las antiguas quedan obsoletas. Y aquí entra lo que nosotros llamamos una transformación cultural, porque ya hemos comprobado que con solamente comunicar un cambio de estrategia no es suficiente para actualizar nuestro chip interno en las organizaciones y actualizar nuestras formas de hacer. Y ahí es cuando es necesario crear la posibilidad de generar un proceso de transformación cultural que genere un espacio de tiempo para activar nuevos valores y nuevas conductas que permitan generar ese proceso de adaptación, reinvención al entorno para ser sostenibles y crear nuevas formas de hacer y nuevos ecosistemas de trabajo. Pero, ¿qué es la cultura y cuáles son sus dimensiones? Nuestra definición de cultura tiene que ver con que son el conjunto de valores y comportamientos que utilizan las personas de una organización para hacer su trabajo, para satisfacer a sus públicos de interés y para poner en práctica esas estrategias y objetivos que se han puesto. Y evidentemente los valores y conductas que practican los líderes y sus equipos generan confianza en los mercados y en los diferentes públicos de interés, generan bienestar a los empleados y a los clientes y a los accionistas y generan también satisfacción a los diferentes públicos de interés. Por eso, cuando tenemos una cultura, ¿qué valores practicamos
y qué valores practican mis líderes y qué conductas, eso conforma la cultura que vivimos internamente, pero que también exportamos a nuestros diferentes públicos de interés. Y eso claramente tiene un impacto en nuestra posibilidad de crear valor económico, valor social y valor ambiental. Trabajamos con un modelo de cultura que nos permite entender que las organizaciones funcionan como organismos vivos. Son organismos vivos que buscan satisfacer necesidades básicas y motivaciones superiores, tal cual lo tienen las personas y los individuos. Y en la forma en que interactuamos con nuestro entorno hace también la cultura que tenemos y, como decíamos antes, también nuestra capacidad de sobrevivir y de ser sostenible en el entorno o ecosistema en que nos encontramos. Richard Barrett creó un modelo ya hace tiempo que explica justamente que los organismos vivos, las organizaciones, tenemos diferentes niveles culturales, 7 dimensiones culturales. 7 dimensiones culturales que explican cómo una organización puede satisfacer sus necesidades básicas y puede estar vinculado a motivaciones superiores. Como cualquier organismo vivo, las organizaciones necesitan ser viables, que es la dimensión 1, que nos genera la posibilidad de asegurar la supervivencia, de crecer y de tener impacto en nuestra cuenta de resultados. También tenemos una dimensión 2 que nos permite construir relaciones, una dimensión 3 que permite que podamos lograr y tener un rendimiento excelente. Y luego, cuando necesitamos adaptarnos al entorno, tenemos que tener, como cualquier organismo vivo, capacidad de evolucionar y transformarnos. Cuando logramos volver a adaptarnos, reinventarnos, evolucionar y transformarnos, hay otra cosa que hacen los organismos vivos, que es buscan tener cohesión interna, tener un alineamiento interno para ir, como en los peces, hacia una misma dirección. Y eso permite tener culturas de alto rendimiento, culturas que están alineadas, culturas con fuerte cohesión interna y que además pueden a la vez generar una expresión de las personas para que se sientan felices y contentas en los entornos que pertenecen. Cuando las organizaciones logran esto hacia adentro, también pueden lograr esto hacia afuera y pueden cultivar relaciones de colaboración con todos sus públicos de interés y pueden estar vinculadas al propósito superior y a su contribución. Richard Barrett creó este modelo para poder mapear las culturas y medirlas. Luego veremos algunos instrumentos y cómo podemos medir la cultura. Y generar indicadores que nos permitan entender en qué momento evolutivo está nuestra organización. Barrett también lo que nos decía es que un organismo vivo, una organización, para expresar su máximo potencial, tiene que desarrollar las 7 dimensiones. Tener la posibilidad de ser viable, pero también trabajar en el futuro, en su propósito superior y a la contribución que quiere hacer. Cada una de estas dimensiones están mapeadas a diferentes valores. Por ejemplo, el foco del nivel 1 al crecimiento y la supervivencia, donde nuestros pies en la tierra nos permiten activar valores como el beneficio económico, el crecimiento de la organización, el cuidado y la seguridad de los empleados. A la vez, las culturas que se quedan solo enfocadas en esta dimensión pueden caer en una sombra, que es generar culturas reactivas, que generan mucha territorialidad o mucha cultura reactiva vinculada a un excesivo control. Cuando trascendemos esta dimensión, somos capaces también de relacionarnos con otros. No solamente es importante esa supervivencia, sino hacerlo con un grupo de personas. Y estas culturas de relaciones son estas organizaciones que tienen un muy buen clima laboral, que tienen relaciones buenas y armoniosas, que tienen buenas comunicaciones internas. Cuando hacemos esto muy bien, vemos organizaciones que no solamente generan resultados, tienen unos buenos climas laborales y pueden trabajar y resolver conflictos. Cuando la cultura de relación no está bien gestionada, puede generar una cultura reactiva en donde se generan clanes, donde pertenecer a un área u otro nos genera diferentes grupos, digamos, a los cuales puedes pertenecer, y en este sentido podemos generar problemas de relación dentro de la organización. Si trascendemos esta dimensión y somos capaces de seguir evolucionando,
hay una tercera dimensión que es la cultura de rendimiento. Y la cultura de rendimiento hace que una vez que ya sabemos sobrevivir, relacionarnos con otros, seamos más eficientes en aquello que hacemos. Por tanto, aquí la excelencia, la productividad, la calidad es algo súper importante. Hasta hace muy poquito las organizaciones nos dedicábamos solo a estas tres dimensiones. Y esto es lo que conforma una organización convencional, la dimensión de supervivencia, relaciones y de rendimiento. ¿Qué pasó? Las culturas de rendimiento muy especializadas, con mucho foco a la calidad, empezaron a convertirse en silos. Entonces la parte reactiva de esta dimensión no nos permite generar colaboración. Donde nos encontramos la mayor parte de las organizaciones es evolucionando, adaptándonos, renovándonos. Y cuando ya pasamos esta dimensión, ya no tenemos más reactividad porque entendemos que somos un grupo de personas que trabaja en equipo con responsabilidad propia. Y una vez que podemos hacer esto, somos capaces ya de trascender a lo que es construir un espíritu interno, tener una cultura alineada con alto engagement y con una cultura que puede trabajar desde la confianza, la integridad, la honestidad, la cooperación y la visión compartida. ¿Por qué todas las organizaciones que al menos yo conozco buscan una cultura que esté alineada? Primero, porque quieren que la gente esté contenta en su lugar de trabajo. Y segundo, porque ya está demostrado que una cultura donde estamos alineados, hacemos las cosas más ágilmente, tenemos mejores rendimientos económicos y colectivos. Y además la gente la pasa bien y trae toda su pasión al lugar de trabajo. La dimensión 6 es ya no solamente volcamos toda esa pasión y entusiasmo hacia adentro de la organización, sino que además somos capaces de conectar hacia afuera y tener alianzas y colaboración con otros públicos de interés, vincularnos con lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Para qué? Para cumplir y poder llevar a cabo nuestro propósito superior, contribuyendo con aquello diferencial que queremos hacer en nuestra organización. Y aquí podemos tener una visión mucho más de largo plazo. Entonces, estas 7 dimensiones son 7 dimensiones evolutivas que las organizaciones vamos pasando o bien por cambios del entorno o bien porque decidimos que vamos a propiciar una transformación para poder aportar valor y poder marcar la diferencia. Cada tipo de organización genera una cultura y un sistema diferente. Cuando la organización se queda solamente en su parte reactiva, tenemos organizaciones que son tóxicas. Cuando la organización utiliza sus 3 dimensiones culturales, viabilidad, relaciones y rendimiento, tenemos organizaciones convencionales. Cuando las organizaciones evolucionan, son capaces de generar una transición para poder tener una contribución mucho más colectiva y entender que la organización es un sistema humano que creamos y cuidamos entre todos, y tenemos organizaciones con propósito que son capaces de practicar y vivir cada una de estas dimensiones, desde la viabilidad hasta la contribución. Las organizaciones pasan por estos procesos de transición que llamamos procesos de transformación cultural. Un proceso de transformación cultural realmente tiene que ver con decidir que vamos a abrir una ventana, un espacio de tiempo en nuestra organización, donde vamos a invitar a todas las personas a alinearse. ¿Y con qué se alinean estas personas? Para nosotros el concepto de transformación cultural es un proceso que está enfocado a mejorar resultados, objetivos, cambios que queremos hacer en la organización, y que invita a activar nuevos valores y conductas para conseguir un rendimiento superior y mucho más sostenible. Estos procesos de cambio y transformación llevan diferentes ciclos, generalmente 3 ciclos. El primer año es iniciarlo, el segundo año es afianzarlo y el tercer año es consolidarlo. Hay organizaciones que son capaces de pasar este proceso de transformación en 2 años, hay organizaciones que necesitan más tiempo. Pero el primer año donde realmente iniciamos este proceso, entendemos que tenemos que generar un movimiento que permita a la organización alinear esos objetivos que quiere conseguir con esas nuevas formas de hacer y esos valores y conductas que queremos practicar. Y estas nuevas formas de pensar y actuar que ponen en práctica los integrantes de la organización
van a permitir que llevemos un rendimiento mucho más alto, más sostenible y que las personas se sientan mucho más orgullosas de la organización y sientan más engagement. Los procesos de transformación cultural llevan tiempo y los procesos de transformación cultural los llamamos procesos de transformación cultural sistémicos cuando tenemos en cuenta que tenemos que abrir esa ventana de tiempo a la organización, tenemos que dedicar un tiempo de energía, tenemos que activar esas nuevas formas de pensar y actuar para alinear a la cultura de la organización y tiene que ser sistémica. ¿Qué significa sistémico? Hacerlo a través de todos. Esto tiene que permear desde el equipo de dirección a todos los equipos de la organización. Y cuando el sistema empieza a reorganizarse de otra manera, conseguimos que esa transformación cultural realmente sea una palanca muy importante para generar estos nuevos cambios de comportamientos que necesitamos en la organización. ¿Y todo esto para qué lo hacemos? Evidentemente para evolucionar. Y tiene una metodología detrás, tiene unos pasos. Hoy simplemente vamos a mencionarlos para que sepamos a qué llamamos la rueda de la transformación. Evidentemente las personas y las organizaciones tenemos objetivos y tenemos que tener mucha claridad en cuáles van a ser esos objetivos que nos van a dar foco en los procesos de transformación. Definirlos y trabajarlos con los equipos de dirección o con los equipos de unidad de negocio que necesiten hacer el cambio es el primer paso. El segundo paso es diagnosticar. Este modelo que les mostré de Barrett, ya vamos a ver luego que tiene algunos indicadores que nos permiten hacer tangible algo muy intangible que es la cultura. Y luego nos toca identificar qué cambios y comportamientos se requieren para alinear las conductas y los valores de la organización para conseguir unos nuevos resultados y alinear a ese primer equipo de líderes, ese equipo de directivo ampliado, ese equipo de líderes de la unidad de negocio, que va a identificar una serie de iniciativas que llevará a cabo acerca de un ciclo de transformación para luego acompañarlo interna y externamente y ver qué sucede en el ciclo de transformación y generar un primer ciclo de transformación que nos brinde no solamente unos resultados, sino también unos cambios de conducta para alinearnos con esa cultura requerida. Como les decía, lo sistémico, lo importante es crear la posibilidad de que los diferentes actores de la transformación participen de este proceso. Por eso el primer equipo que siempre trabajamos es con lo que llamamos los líderes patrocinadores, que son directivos que legitiman los cambios y los focos de interés que vamos a tener en un proceso. Esto hace que logremos una gran implicación en el proceso de cambio y de transformación cultural. Cuando esto no se hace, generalmente los procesos de transformación cultural son poco eficientes y poco duraderos. Una vez que tenemos esta legitimación y juntos decidimos cuáles son los objetivos y los focos de interés, implicamos a lo que llamamos un grupo de facilitadores que van a ser un grupo de personas que van a ser dinamizadores de las iniciativas y los cambios y los comportamientos que queremos poner en marcha en la organización. Y luego implicamos a otro grupo de colaboradores que los llamamos equipos motores, que son quienes van a implementar las iniciativas que hemos decidido para activar nuevas formas de hacer, nuevos comportamientos, nuevos valores en pos de esos objetivos que queremos conseguir. Y también contamos con los equipos de recursos humanos, generalmente, por supuesto, que son los mentores internos del proceso, que son los guardianes, los que cuidan realmente que el proceso tenga coherencia, que se vayan siguiendo los pasos junto con las personas que hayan elegido para seguir estos cambios en forma externa. La evolución de la cultura de las organizaciones es algo que estamos todos procurando. Y como les decía, hasta hace muy poquito tiempo, las organizaciones convencionales, con cumplir y lograban unos determinados rendimientos. Cuando el mundo empieza a ser VUCA, BANI, ya nos damos cuenta que estas jerarquías y estas formas de hacer no son suficientes para prosperar. Por tanto, empezamos a hacernos preguntas y las organizaciones tienen que transformar y evolucionar para que las personas quieran no solamente estar en nuestra organización, sino además para poder conseguir unos objetivos
que cada vez en un mundo cambiante se hacen más difíciles. Lo que se ha probado, y se ha probado ya de muchas maneras, es que las organizaciones que están focalizadas en utilizar todas estas dimensiones de la cultura, que permiten trabajar desde la inspiración y el empoderamiento de sus líderes, generan mucho más engagement, mucho más rendimiento y consiguen esas culturas de amplio espectro que utilizan todas las dimensiones y que se convierten en organizaciones que tienen foco en el propósito y que son capaces de navegar por todos los estadios de evolución culturales que hemos visto hace un rato. Y evidentemente es clave que esos niveles culturales también los trabajemos con los equipos directivos y los equipos de líderes, porque estos niveles culturales tienen que estar incorporados en todas las dimensiones y niveles de la organización, porque esto evidentemente también replica en el resto de los equipos. Por eso ya no hablamos de jerarquías, sino que hablamos de equipos que se relacionan, que interaccionan y que generan nuevos ecosistemas de trabajo para buscar la solución a objetivos, resultados, retos, con nuevas formas de hacer, activando nuevos valores y comportamientos y nuevas dimensiones culturales. Como les decía, también esto antes no se sabía, pero ya podemos medir la cultura de la organización. Existen diferentes instrumentos, hay organizaciones que lo miden con instrumentos propios, hay organizaciones que lo miden con otros instrumentos. A nosotros nos gusta mucho cómo mide Barrett todo esto, porque permiten esas 7 dimensiones entender la cultura con diferentes tipos de indicadores que hacen que podamos ver la organización con indicadores tan fiables como indicadores financieros. Y nos permite mapear qué es lo que perciben los colaboradores, qué es lo que desean activar y qué también recursos, valores o conductas traen desde su lugar de trabajo. Entonces, es muy importante que podamos medir la cultura, porque si no somos capaces de medir, no somos capaces de gestionar ni entender qué indicadores se mueven año a año en nuestra evolución cultural. Y ya para cerrar esta pequeña masterclass de hoy, que evidentemente podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero que creo que hemos presentado muchos modelos y muchos tips para empezar lo que es un proceso de transformación cultural. Nuestros principios guía, que quiero dejar este mensaje muy claro para crear nuevos ecosistemas de trabajo, pasan por, primero, entender algo importantísimo, que el capital cultural de una organización es una fuente, es una ventaja competitiva, donde las personas son tan importantes como los productos y servicios que producimos y que ofrecemos a nuestros clientes. Que luego que la transformación cultural empieza con una transformación personal. Y cuando abrimos una ventana de oportunidad en una organización, estamos invitando a ese equipo de líderes que se están implicando también a activar nuevas formas de hacer, nuevos comportamientos. Y evidentemente invitamos a un cambio individual para propiciar un cambio colectivo en pos de esos resultados que queremos conseguir. Y por último, medir es clave. Si no podemos medir cultura, no podemos gestionar cultura. Con lo cual, los invito a poder utilizar instrumentos que permitan mapear cuáles son las necesidades, las motivaciones de nuestra organización y en qué momento evolutivo nos encontramos para identificar cuáles son esas palancas que nos van a apoyar en esa transformación cultural. Muchas gracias y espero que esta masterclass haya sido útil para ustedes. Gracias.